Era un día sombrío. El cielo parecía más oscuro de lo normal y una sensación de inquietud se cernía sobre el monte Gólgota. Entre la multitud que asistía a la crucifixión estaba un hombre. No era solo otro espectador, era un soldado romano, un centurión endurecido por la guerra, acostumbrado al dolor y a la muerte. Este hombre, como líder de 100 soldados, tenía una función clara: garantizar que otra ejecución se realizara sin interrupciones. Para él, aquello era solo un día más de trabajo, una crucifixión más, una demostración más del poder implacable de Roma. Pero ese día algo inusual estaba a punto de suceder, algo que jamás olvidaría. Lo que ese centurión no sabía era que el hombre colgado en la cruz, frente a él, no era un condenado común. Era alguien que llevaba sobre sí no solo las acusaciones de blasfemia de los líderes religiosos, sino el destino espiritual de toda la humanidad. En este video seguirás la jornada de este soldado romano que comenzó como ejecutor y terminó como un hombre transformado por la fe. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo la cruz no solo marcó ese día en el Gólgota, sino que también sigue impactando vidas hasta hoy. Pero antes de comenzar, considera suscribirte al canal y dejar un like. Juntos podemos compartir el mensaje de esperanza y fe con aún más personas. Para un centurión romano, el deber siempre estaba por encima de cualquier emoción. Eran conocidos por su disciplina estricta, lealtad al imperio y habilidad para liderar 100 soldados en situaciones extremas. El soldado que supervisaba la crucifixión de Jesús no era diferente. Ya había enfrentado sangrientas batallas y visto a numerosos hombres ser ejecutados. Para él, la crucifixión no era más que un deber rutinario, brutal, pero necesario para mantener el orden de Roma. Sin embargo, ese viernes, algo parecía fuera de lo normal. Mientras observaba al prisionero que estaba a punto de ser ejecutado, el centurión notaba una diferencia que no sabía explicar. Jesús no actuaba como los otros condenados. No gritaba, no maldecía a sus verdugos, no pedía desesperadamente por su vida. Por el contrario, caminaba con una dignidad que desconcertaba al soldado. En el pretorio, el centurión fue testigo de cómo los soldados se burlaban de Jesús, colocando una corona de espinas sobre su cabeza y golpeándolo con un bastón mientras decían: «Salve, Rey de los judíos». Era una escena común antes de las crucifixiones, pero el comportamiento de Jesús no lo era. Soportaba todo en silencio, sin odio ni resistencia. Imagina, a medida que Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, tropezando bajo el peso, el centurión lo observaba atentamente. Había comandado muchas ejecuciones y sabía que, en general, los condenados resistían hasta el último momento, intentando luchar contra su destino. Pero Jesús no. Su calma desafiaba la lógica y de alguna manera comenzaba a perturbar al soldado, que debía permanecer imparcial. Aún así, el centurión cumplía su papel. Ordenó que Simón de Cirene ayudara a Jesús a cargar la cruz. Para el soldado romano, esto no era un acto de compasión, sino una decisión práctica: garantizar que la ejecución se llevara a cabo según lo planeado. Pero dentro de sí comenzaba a preguntarse: ¿quién era este hombre que, incluso en medio del dolor, parecía tan inquebrantable? Después, mientras el centurión continuaba supervisando el cumplimiento de la sentencia, el silencio ensordecedor de Jesús era constantemente interrumpido por los gritos de la multitud. Algunos se burlaban, otros lloraban. La división era clara. Mientras los líderes religiosos instigaban el odio, pequeños grupos observaban con lágrimas en los ojos. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, conocido como el lugar de la calavera,
Jesús fue clavado en la cruz y elevado entre dos ladrones. El centurión, firme como siempre, observaba todo atentamente. Estaba acostumbrado a la desesperación de aquellos que enfrentaban la crucifixión, gritos, resistencias y blasfemias. Pero Jesús no reaccionaba así. Oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa oración resonaba en la mente del soldado. Se preguntaba: ¿perdón? Perdón para quienes lo estaban clavando en la cruz, para los soldados que dividían sus ropas, echando suertes como si aquello fuera un juego, para la multitud que se burlaba de él sin piedad. El centurión comenzaba a sentir algo que nunca había experimentado. Aquella no era la reacción de un hombre común. Las palabras de Jesús perforaron la armadura emocional que había construido a lo largo de los años. Entonces, algo aún más extraño sucedió. El cielo, que hasta entonces parecía sofocante y cálido, se oscureció repentinamente al mediodía. No eran nubes, era una oscuridad sobrenatural, como si la propia creación estuviera lamentándose. Durante 3 horas, la tierra parecía estar de luto. El centurión sentía el peso de aquella atmósfera inusual. Intentó mantener la compostura frente a sus hombres, pero no podía negar que algo extraordinario estaba ocurriendo. Luego, un violento temblor sacudió el suelo. Las rocas se partieron y una sensación de miedo se apoderó de todos alrededor. Miró a Jesús en la cruz. Incluso ante tanto sufrimiento, el prisionero mantenía una serenidad inquebrantable. Y entonces, con un último clamor, Jesús entregó el espíritu. «¡La tierra!», gritaba en protesta. El velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba a abajo, una señal visible de que algo mayor estaba ocurriendo. El centurión estaba conmocionado. Cada fibra de su ser le decía que había presenciado algo divino. La pregunta que lo atormentaba era: ¿quién era realmente este hombre? Siguiendo, a medida que la crucifixión llegaba a su momento más angustiante, el centurión continuaba observando a Jesús con una mezcla de incredulidad y admiración. Entre gritos y burlas, el centurión escuchó a Jesús nuevamente. Esta vez, él confiaba el cuidado de su madre al discípulo amado. «Mujer, he ahí tu hijo». Y al discípulo le dijo: «He ahí tu madre». Incluso colgado en una cruz, enfrentando dolores inimaginables, no mostraba odio ni desesperación. Su preocupación no era por sí mismo, sino por los demás. La multitud continuaba burlándose. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Algunos líderes religiosos gritaron: «Él salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Incluso los criminales crucificados junto a Jesús se unieron a las ofensas, pero Jesús permanecía en silencio. Su serenidad no era resignación, sino una fuerza que el centurión no podía comprender. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de inclinar la cabeza y morir. Para el centurión fue como si el mundo se detuviera. Sintió algo inexplicable: la oscuridad, el terremoto, el velo del templo rasgado. Todos esos eventos eran como gritos de la naturaleza, declarando que ese hombre no era común. Esa frase de Jesús: «Padre, perdónalos», resonaba sin cesar en la mente del centurión. ¿Quién podría ofrecer perdón en medio de tanta brutalidad? ¿Quién podría mostrar tanto amor por sus verdugos? Algo dentro de él comenzó a ceder. La dureza que lo definía como soldado romano estaba siendo quebrantada. Y fue en ese momento, ante todo lo que vio y escuchó, que el centurión declaró: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Al declarar: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios», el centurión no solo reconoció algo más grande que él mismo, sino que también rompió con todo lo que había aprendido como soldado romano.
Para él, la fuerza se demostraba mediante la imposición de poder y la obediencia ciega a las órdenes. Sin embargo, ante la cruz, vio algo completamente diferente. Una fuerza que venía de la humildad, el sacrificio y el amor incondicional. Esa declaración no fue solo una reacción a las señales sobrenaturales. Fue la conclusión de todo lo que presenció ese día. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón, la dignidad en medio de la tortura. Era como si, por primera vez, pudiera ver más allá de la brutalidad de su función. Después de ese día, el centurión ya no era el mismo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, él permaneció en el lugar mirando al horizonte con una mente llena de preguntas y un corazón pesado. Había comenzado el día como un ejecutor, alguien que seguía órdenes sin cuestionarlas, pero ahora se sentía como un hombre completamente diferente. La declaración que hizo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, no fue algo dicho por impulso. Fue una confesión profunda, nacida de lo que vio y sintió. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón y las señales sobrenaturales a su alrededor habían destruido todo lo que creía sobre la fuerza y el poder. Él comenzó a reflexionar sobre su papel en ese evento. Había supervisado la muerte de un hombre que no mostró culpa ni maldad. Por el contrario, Jesús demostró una compasión que el centurión nunca había presenciado antes, ni siquiera en sus muchas campañas militares. Después, mientras regresaba a casa esa noche, el peso de la culpa lo acompañaba. ¿Quién era ese hombre que ayudé a crucificar? ¿Y por qué pidió perdón por mí? Estas preguntas consumían su mente. Ese día, que debería haber sido solo otra rutina sombría, se había convertido en un parteaguas en su vida. En los días siguientes, el centurión luchaba con un torbellino de emociones. Las palabras de Jesús aún resonaban en su mente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No podía olvidar el impacto de esos eventos. Incluso en medio de sus obligaciones militares, se veía atormentado por una pregunta. ¿Cómo un hombre, enfrentando la muerte, podía mostrar tanto amor y misericordia? Después, cuando comenzaron a surgir rumores de que la tumba de Jesús estaba vacía, el centurión sintió que algo despertaba en su corazón. Escuchó historias sobre apariciones del hombre que vio morir en la cruz. Estos relatos solo reforzaron el sentimiento de que había presenciado algo que trascendía la historia, algo eterno. Los días que siguieron no trajeron alivio. Continuaba pensando en los eventos en el Gólgota y en las palabras de Jesús. Algo dentro de él lo impulsaba a buscar respuestas. Sabía que no podía volver a ser el hombre que era antes. La dureza de su corazón, cultivada en años de batallas y ejecuciones, comenzaba a desintegrarse. Al escuchar los rumores sobre la resurrección de Jesús, el centurión no se sorprendió. En el fondo, ya sabía que ese hombre era diferente. La idea de que la muerte no era el fin para Jesús solo confirmaba lo que ya sentía. Para el centurión, ese evento marcó el inicio de una nueva jornada. Ya no era solo un soldado romano. Ahora era alguien tocado por la gracia divina, alguien que, por primera vez, comenzó a entender el verdadero significado de fe, perdón y redención. Ahora reflexiona. La historia del centurión romano nos enseña una poderosa lección. Nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Ese hombre, endurecido por la brutalidad de la guerra y acostumbrado a la violencia, tuvo su corazón transformado al presenciar la muerte de Jesús. Comenzó el día como ejecutor, pero terminó reconociendo la divinidad de Cristo. Al igual que el centurión, todos somos invitados a reflexionar sobre el impacto de la cruz en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús no fue solo un evento histórico, fue un acto eterno de amor y redención.
Su muerte abrió el camino para que todos, independientemente de nuestro origen, errores o dureza, podamos reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso de fe. Permite que la transformación vivida por el centurión inspire tu propio camino espiritual. Si esta historia te tocó, recuerda que la cruz no es solo un símbolo de sacrificio, sino una invitación al encuentro con el verdadero amor y la redención. Así como el centurión tuvo su vida transformada, hoy tú también puedes experimentar esa misma transformación. Finalmente, si lo deseas, considera hacerte miembro de este canal, dejar un like y suscribirte. Tu contribución nos ayuda a difundir este mensaje de fe y esperanza a más personas. Yo me despido por ahora. Esto es todo por hoy, y que Dios te bendiga.